El Renault 5 E-Tech eléctrico está siendo un éxito de ventas en toda Europa, hasta el punto que podemos decir que se trata posiblemente del primer coche eléctrico que cumple con las expectativas de ventas que sobre él tenía depositada la marca. Esto no deja de ser un buen augurio para el segundo ejercicio de nostalgia electrificada de Renault, este coche que tengo junto a mí. Ya no se trata de un coqueto vehículo eléctrico urbano como el Renault 5, sino de un coche de tipo SUV, un poco más grande, un poco más familiar y con el planteamiento un poco más, digamos, viajero. Con vosotros, el nuevo Renault 4 E-Tech, 100% eléctrico. Del Renault 4 original se vendieron más de 8 millones de unidades en todo el mundo y es uno de los 5 automóviles más vendidos de la historia. Siempre se le recordará por su funcionalidad, por su capacidad, por una polivalencia tremenda que le permitía adentrarse en cualquier tipo de terreno y sobre todo por ser un coche sencillo y económico. Este nuevo Renault 4 no tiene nada que ver con esa filosofía. También pretende, eso sí, ser un coche familiar y más funcional que otros similares, pero evidentemente se trata de un coche mucho más moderno, mucho más sofisticado y claro, 100% eléctrico. Voy a tener la oportunidad de conducirlo por primera vez y de ponerme un poco nostálgico, porque aquí, servidor, el primer coche que tuvo cuando cumplió los 18 años y se sacó el carnet fue un Renault 4 TL de color blanco, matrícula de Barcelona BDY. Ya ha llovido, hoy no llueve, hoy toca probar el nuevo Renault 4 E-Tech. Vamos con él. Este coche está construido sobre la misma plataforma llamada Ampere Small, exclusiva para modelos eléctricos, que la marca ha utilizado ya para el Renault 5 y que también utilizará el nuevo Nissan Micra. Es una plataforma de motor y tracción delanteros que admite baterías NMC, níquel, manganeso, cobalto, de hasta 52 kWh y que ha sido adaptada al nuevo modelo con una distancia entre ejes 8 centímetros más larga que el Renault 5 y una altura libre al suelo 4 centímetros más elevada. Renault ofrecerá dos versiones de este coche, eliminando la básica del Renault 5, la que no tiene carga rápida. Por lo tanto, aquí tenemos una versión con motor de 120 caballos, batería de 40 kWh y autonomía de 308 km, y esta que estamos probando con un motor más potente, 150 caballos, una batería más grande, 52 kWh y una autonomía superior, 408 km. Este coche tiene una filosofía distinta del Renault 5 y por lo tanto aquí las potencias son correctas, las capacidades de batería también, porque la plataforma no da ahora mismo para más, y en cambio las autonomías se nos antojan un poco cortas, sobre todo teniendo en cuenta que este es un coche con un planteamiento más familiar y más de viaje que el del Renault 5, que es esencialmente un coche urbano. El Renault 4 mide 4,14 metros de largo y es 9 centímetros más largo que un Clio y 9 centímetros más corto que un Captur, con una distancia entre ejes de 2,62 metros. Mide 1,80 de ancho y 1,57 de alto con una distancia al suelo de 18,1 centímetros, superior a la del Captur. El Renault 4 original, pobrecillo, era un coche feo, de modo que el equipo de diseño ha tenido el reto de, manteniendo muchos de los elementos gráficos del original, hacer un coche atractivo. Y lo cierto es que el resultado gustará más o menos, pero lo que es seguro es que no va a dejar a nadie indiferente. El frontal busca evidentemente recordar al del Renault 4 original y por eso tiene los faros redondos y por eso tiene esta parrilla en color negro. Lo interesante aquí es que esto es una sola pieza de policarbonato, por lo tanto de cristal plástico, que cubre todo este frontal. Está además enmarcada por esta línea de luz y es el primer Renault con el logotipo iluminado. ¿Qué más recuerda el Renault 4? Pues el capó completamente plano,
la parrilla delantera completamente vertical y luego estos elementos decorativos que pueden personalizarse cambiando este inserto son un poco un homenaje entre comillas o una reminiscencia, como queráis, a los topes de goma que tenía el parachoques metálico original del Renault 4. Finalmente, aquí encima estas dos salidas de aire, que no son salidas porque son falsas, son elementos 100% decorativos, recuerdan un poco la toma de aire única que tenía el Renault 4 en la base del parabrisas y que servía para la ventilación interior del habitáculo, en un coche, aquel, que no tenía climatizador. La silueta, evidentemente, es muy parecida a la del Renault 4 que conocíamos al original, básicamente por dos motivos. Primero, por esta caída casi en diagonal de la parte posterior y, en segundo lugar, por este tercer cristal, que era uno de los elementos que definían la estética lateral del coche original. Hay algunos otros motivos que nos recuerdan al primer Renault 4. Uno de ellos son estas molduras en las puertas, que recuerdan un poco a unos elementos de plástico de protección que tenían los últimos Renault 4 GTL Clan franceses, un modelo que a España no llegó, pero que en Francia era bastante más popular. Y finalmente, este adorno de aquí, que lo que busca es recrear la línea que tenía el Renault 4 original aquí, porque aquel tenía un capó completo, es decir, a partir de aquí se levantaba todo hacia adelante. Son pequeños guiños al coche original. En lo que ya no se parece tanto es, en primer lugar, en tener estos pasos de rueda robustos, protectores en color negro, sobre todo el trasero difiere porque el Renault 4 llevaba la rueda semicarenada, y en segundo lugar hay otro elemento que también cambia radicalmente, que son las ruedas. Aquí tenemos llantas de 18 pulgadas para todas las versiones. Los diseños son distintos en función del acabado, pero todas son de 18. El R4 original no tenía ni barras de techo, ni alerón, ni antena de tipo aleta de tiburón. Pero en cambio sí que tenía unos pilotos parecidos, divididos en tres lóbulos distintos, tenía también un portaluz de matrícula cromado, diferente, pero que recuerda bastante a este, y tenía dos cositas que también tiene este coche. La primera, este logotipo con un 4 muy similar al original, y en segundo lugar, este color verde, claramente inspirado en uno de los colores de lanzamiento del primer Renault 4 hace más de 60 años. Renault anuncia 7 colores para este coche: blanco, gris, negro, rojo, marrón, verde y azul. Estos dos últimos claritos, recordando a los colores de lanzamiento del primer Renault 4. En realidad el azul parece verde y el verde azul. Los clientes podrán personalizarlo con el techo contrastado y con diferentes stickers, además de una serie de detalles tanto en el exterior como en el interior, por ejemplo, en la palanca del cambio. Más adelante llegará la posibilidad de pedir un techo de lona eléctrico, que se podrá abrir en diferentes posiciones intermedias. En el interior, el coche cambia en función del acabado. El base Evolution es claro con tapicería gris, el intermedio Tecno usa el tejido tejano en azul como el Renault 5, mientras que el más lujoso Iconic recurre a un tejido sintético en pata de gallo con toques en amarillo. Si habéis visto el interior de un Renault 5 E-Tech, esto os va a sonar bastante. Estos dos coches comparten el 68% de las piezas, pero en el caso del salpicadero y los asientos delanteros comparten el 100%, es decir, son rigurosamente idénticos. Tenemos, por lo tanto, un volante achatado por arriba y por debajo, con el botón para los modos de conducción. Tenemos las dos pantallas, la de la instrumentación y la del equipo de información y entretenimiento, con todos los servicios de Google, exactamente igual que en el Renault 5. Tenemos separados los mandos de la climatización, tenemos el cambio situado aquí arriba, en esta palanquita, tenemos la típica palanca de control del volumen que tienen todos los modelos de Renault, un huequecito aquí, el freno de mano, el cargador del teléfono móvil y una consola con algunos huequecitos. En definitiva, exactamente igual que el Renault 5, incluyendo estos asientos tan molones que reproducen con su forma de pétalo aquellos que tenían los Renault de la década de 1980. Las dos pantallas son de 10 pulgadas, la de la instrumentación de la versión básica baja a 7. Y el coche incorpora los servicios de Google como sus hermanos de gama, con el avatar Renault y ChatGPT
y la navegación en tiempo real con búsqueda de cargadores y preacondicionamiento térmico de la batería. Entre las aplicaciones disponibles, prácticamente todas las de Google, incluido el navegador Waze o las que tengamos en el teléfono. Las ayudas a la conducción, como es habitual, son muy numerosas. Hace tiempo que no veíamos una puerta trasera, entre comillas, peligrosa, desde que probamos el Alfa Romeo Tonale. En el R4 se repite un poco, no es tan evidente, pero cuando abrimos este pico viene muy encima. Por lo tanto, a la hora de entrar detrás, cuidadín. Superado el pico, vamos adentro. Mirad, tengo que bajar bastante la cabeza para entrar. Y eso significará que probablemente la cota de altura interior de este coche no sea excepcional. Me siento, manita arriba, 4 dedos muy justos, prácticamente solo 3. Si alguien es más alto que yo, que no es muy difícil, probablemente tocará en el techo o estará mucho más cerca o tendrá que encogerse un poco. Este coche tiene el techo muy plano y no es muy alto. Esto lo han hecho así para más o menos guardar las proporciones, porque si hubiera sido más alto, habría perdido un poco la proporción que tiene el coche visto por fuera, que es muy chulo. Pero a mí me parece que si hubieran hecho un par de centímetros más, hubieran salido ganando los que viajen aquí detrás. Entre otras cosas, porque los chavales cada vez son más altos. Longitudinalmente no está mal, tenemos un buen espacio con el asiento delantero colocado en mi posición de conducción. Renault dice que es equivalente al de un Captur, que es un coche un poco más largo. Y lo cierto es que no está mal, pero insisto, la cota de altura me patina un poco. Equipamiento aquí atrás. No tenemos salidas de aire. Mal. Tenemos, eso sí, 2 tomas USB, tenemos un bolsillo aquí exterior, otro aquí más pequeñito para dejar el móvil, tenemos un huequecito también en las puertas de elementos para dejar objetos. Vamos bien servidos. No tenemos apoyabrazos central, tampoco es una cosa que haga mucha falta. Y en cuanto a proporciones, este es un coche de 1,80 m de anchura, pensado más para 4 que para 5, es un 5 plazas, sí, pero con la central, digamos, bastante más estrecha y menos perfilada que las dos exteriores, que tienen unas formas realmente acogedoras. El mullido, además, es muy bueno. Y eso sí, tenemos la ventaja de que al ser eléctrico tiene el piso completamente plano y, por lo tanto, el que vaya sentado en la plaza central tendrá al menos lugar donde poner los pies. Una de las características del Renault 4 original era su practicidad y su facilidad de carga. ¿Podemos decir lo mismo del nuevo? El maletero tiene el portón eléctrico. Esto es algo que no tiene el Renault 5 y que sí tiene el Renault 4. Además, el umbral de carga está súper bajo. Eso ya lo tenía el coche original y han intentado reproducirlo en este. Y lo cierto es que lo han conseguido. Está muy bajo. ¿Qué significa tenerlo tan bajo? Pues dos ventajas. La primera, que cuando tengamos que subir algo muy pesado tendremos que hacer menos esfuerzo, habrá que subirlo menos. Y en segundo lugar, que nos queda enrasado, de manera que si es algo muy pesado lo metemos aquí encima, lo empujamos y ya lo tenemos dentro, no se nos cae hacia abajo. Esta es la ventaja de tener eso, una apertura lo más baja posible. Capacidad. Aquí tenemos ahora mismo 365 litros, a los que se añaden otros 55 debajo. Tenemos estas dos tapetas y debajo esto de aquí. Es una especie de cubeta que se puede sacar, tiene asas y que por lo tanto nos da ese incremento de 55 litros aquí debajo, que los podemos tener bien dentro de la cubeta o bien en el propio maletero si dejamos la cubeta en casa. Si sigo levantando, porque puedo hacerlo, aquí tenemos una parte más con algunos portaobjetos, entre ellos este de aquí, que ahora os enseñaré para qué sirve. Más cositas. Tenemos estas cintas, estos huecos de aquí y 4 ganchos, además de estos de arriba para bolsas de compra, por lo tanto el equipamiento no está nada mal. Y como suele ser habitual en todos los coches dotados de una carrocería de 5 puertas, podemos abatir los asientos traseros, en este caso en 2 partes asimétricas. Eso sí, el piso ahora ya no queda plano. En el Renault 4 original, tampoco. Lo que no tenía el Renault 4 original es esto, mirad. La posibilidad de abatir hacia adelante el asiento del acompañante. Y de esta manera generamos un espacio hasta aquí, desde allí, de 2,20 metros. Ideal para colocar, por ejemplo, una de esas estanterías que venden en esas tiendas suecas tan famosas.
Si una cosa peculiar tenía el Renault 4 original a la hora de conducirlo, era su palanca del cambio en el salpicadero. Aquí no hay palanca. Bueno, por no haber, no hay ni cambio. No, porque el R4 es eléctrico y solo eléctrico. De todas maneras, con respecto del R5, tiene una novedad, y es que además de los 3 niveles de regeneración que se colocan tocando aquí con las levas, podemos elegir cuánto queremos que el coche frene en el momento de levantar. Ahora, por ejemplo, está en el modo 3, fijaos que estoy bajando y el coche prácticamente se para. Además, tenemos un cuarto modo, que es el de modo pedal único. Esto el R5 no lo tiene, el R4 sí. Con esto lo que conseguimos es una regeneración máxima. Yo ahora mismo estoy acelerando, tomo esta curva, voy a acelerar un poco más, al llegar a la curva levanto y el coche frena muchísimo más de lo que frena con el modo 3. Este es un modo que es muy útil en ciudad, sobre todo, y también bajando puertos. Y diréis, bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Que cuando ponemos la marcha atrás, al levantar el coche frena? No. Al poner la marcha atrás se desconecta, es decir, no funciona en pedal único marcha atrás para, por ejemplo, al aparcar, que podamos hacerlo sin el más mínimo problema, es decir, acelerando un poquitín, levantando cuando toque sin que el coche se frene. Y luego lo que hace es que al volver a poner la marcha hacia adelante, se mantiene sin conectarse hasta que superamos los 12 km por hora, de manera que para las maniobras también es perfecto porque no interviene. Como el Renault 5, el Renault 4 e-Tech tiene una suspensión trasera multibrazo, algo difícil de encontrar en modelos del segmento B y que proporciona un comportamiento dinámico mejor que el de una suspensión de eje torsional. En el Renault 4, sin embargo, la suspensión no es igual que en su hermano pequeño. No, porque aquí se ha priorizado un poco más el confort y un poco menos la agilidad con respecto del Renault 5. Pero también hasta cierto punto. Es decir, es un coche eléctrico y por lo tanto la suspensión es más firme de lo que probablemente sería si este coche fuera de combustión. Es más pesado que un coche de combustión, aunque para ser eléctrico es un coche bastante ligero, porque son 1.460 kilos, no son los 1.800, 1.900 que suele pesar un eléctrico incluso de este tamaño. Por lo tanto, ahí Renault ha hecho las cosas bastante bien, ha conseguido contener mucho el peso y eso ha permitido poderse ir a una suspensión un poquito más blanda que la del R5. No es una suspensión blanda, pero sí que notas que copia un poco mejor que el R5, sobre todo en algunos baches, en algunos resaltes, al superar, por ejemplo, los ralentizadores de velocidad. Ahí se muestra un poco más confortable. De todas maneras, insisto, es un coche con una suspensión firme y que por lo tanto controla bastante bien el balanceo. En curva rápida, en curva cerrada, es cierto que cabecea un poco más, que balancea un poco más que el R5, pero sigue siendo un coche firme y por lo tanto con una notable agilidad. La diferencia con respecto al 5 más, digamos, evidente que he encontrado es a la hora de acelerar. Cuando salimos de alguna curva lenta y aceleramos a fondo, pasan dos cosas. La primera es que tiende a morrear más que el R5, es decir, se va un poco más de morro, tira más de morro al salir, por lo tanto hay que ser un poco más prudentes, entre comillas, con el gas. Y la segunda es que llegan a producirse, como hay tanta potencia, son 150 caballos, tampoco es tanto, no, pero son inmediatos en el momento de acelerar y por lo tanto, en algunos momentos, en curvas cerradas, cuando sales dando bastante gas, se llega a producir un pequeño patinamiento de las ruedas delanteras que es evidente, que se nota. Ves como la rueda hace y inmediatamente entra en acción el control de tracción y por lo tanto se minimiza. Pero esto es algo que en el R5, que es un coche más ágil, yo no noté tanto y en este lo he notado un poco más. Es cierto que para que esto pase, bueno, hay que ir bastante deprisita y a la salida de las curvas hay que acelerar de golpe, pero a nivel de chasis parece que en ese sentido el R5 es un poco más ágil y está mejor puesto a punto. También influye, insisto, en el hecho de que el R5 sea un poco más firme. Estamos probando la versión de mayor potencia y con más capacidad de batería, 52 kWh y 150 caballos, una versión con buenas prestaciones, aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos y punta limitada a 150 km por hora. Renault anuncia un consumo de 15,1 kWh a los 100 km para esta versión y de 14,7 para la menos potente, que tarda un segundo más en acelerar de 0 a 100. Es muy difícil cuando hacemos una prueba de este tipo daros una idea del consumo de un coche. Digo esto porque muchas veces cuando hacemos un primer contacto, como es este caso, nos decís, ¿y el consumo? ¿Cuánto ha gastado?
y muchas veces no decimos cuánto ha gastado el coche porque los consumos que obtenemos en una prueba de este tipo no son representativos de un uso del vehículo en condiciones normales. Me explico. Nosotros hemos cogido el coche hace 84 kilómetros. La mitad de esos 84 kilómetros los hemos hecho grabando el vídeo, es decir, en una carretera revirada, acelerando, parando, volviendo, acelerando de nuevo. Es decir, en unas condiciones que no son las lógicas para un uso de un vehículo de este tipo. Ahora, por ejemplo, estamos en autopista y aquí sí que podríamos dar más o menos un consumo de qué gasta este coche a 100 por hora, pero nos saldremos inmediatamente, iremos a otro sitio, continuaremos con la grabación y por tanto eso hace que el uso que hacemos habitualmente de un coche en una presentación de este tipo no se corresponda con un uso habitual. Pero ya que estamos, os lo enseño. Llevamos 85 kilómetros ahora mismo hechos, a una media de 33,4 porque paramos mucho, damos la vuelta y hemos gastado 17,3. Yo creo que en autopista este coche estará por ahí, 17, 18, pero que en ciudad estaremos claramente por debajo de los 16, incluso en 14, 15. Porque lo cierto es, además, con la regeneración activa o con el modo de pedal único, este coche gasta, la sensación que hemos tenido es que gasta poco. Hay que tener en cuenta que como buen SUV el Renault 4 E-Tech no solo tiene una buena altura al suelo y una suspensión más confortable y con más recorrido que el Renault 5 E-Tech, sino que incluye un modo nieve y un modo all-terrain que intenta gestionar la tracción del coche cuando una de las ruedas motrices desliza. Se utiliza para algunas pistas de tierra no muy complicadas o con barro o hierba mojada, por ejemplo. Como cualquier otro eléctrico, destaca por la capacidad de aceleración y la capacidad de recuperación. Esta es una característica que tienen todos los coches eléctricos, incluso los menos potentes. Lo de que siempre decimos, ¿no? Esa salida fulgurante de semáforo, ese 0 a 100, en este caso, que está bastante bien, pero sobre todo ese 0,50 y esta capacidad de recuperación, este 40-80, 60-100, es decir, la capacidad que tienes para simplemente pisando un poco el acelerador, que el coche salga de forma mucho más rápida que cualquier coche de combustión. En ese sentido, esta, insisto, es una característica que tienen los eléctricos, que este R4 obviamente tiene, y que además ayuda muchísimo a la hora de terminar un adelantamiento, a la hora de salir desde parado en un cruce, redunda en el fondo un poco en la seguridad. Y esto es algo que es, insisto, propio de todos los coches eléctricos, no es algo exclusivo, evidentemente, de este coche. Esta versión tiene una autonomía anunciada de 400 kilómetros. Su batería se recarga a un máximo de 100 kilovatios, del 15 al 80% en 30 minutos. Y la versión menos potente, 120 caballos y batería de 40 kilovatios, recarga a un máximo de 80 y tiene una autonomía de 309 kilómetros. Todos los Renault 4 llevan bomba de calor de serie. Y con el cargador bidireccional que lleva pueden alimentarse aparatos externos. El Renault 4 tiene las tecnologías Vehicle to Load y Vehicle to Grid. ¿Qué significa esto? Pues mira, la primera es que podemos enchufar este aparato que es opcional y que cuesta 200 euros y haciéndolo podemos colocar cualquier objeto exterior que necesite bien recargar, bien energía para funcionar, hasta 3,6 kilovatios. Eso significa que podríamos enchufar perfectamente una cafetera o directamente poner el móvil para recargar. Esto significa que si nos vuelve a llegar un apagón como el del otro día, tendremos un enorme power bank de hasta 52 kilovatios hora disponible para enchufar cualquier cosa en nuestro parking, aunque probablemente no lo podamos sacar de ahí si tenemos la puerta eléctrica. Precios. La versión Evolution, que es la única que se vende con el motor de 120 caballos y la batería pequeña, cuesta desde 28.752 euros. Para la versión de 150 caballos, que es la que hemos probado, están disponibles los tres acabados. En Evolution cuesta 31.633 euros, en Tecno 33.552 y en Iconic 36.472. A todos estos precios hay que descontarle los 4.500 euros del plan MOVES o los 7.000 en el caso de que dispongamos de un coche para achatarrar. Normalmente cuando voy a una presentación internacional suelo hacer un tweet en mi cuenta de Twitter en el que planteo la posibilidad de que alguien me haga preguntas, enseño el coche, les digo ¿qué os parece? Os puedo responder algunas cosas si queréis.
Muchos de los que contestasteis entonces, y seguramente muchos de los que vais a comentar en este vídeo, diréis, no, esto no es un Renault 4, no se parece al original, el original era otra cosa, era otra filosofía, era un coche que servía para todo, para cargarlo de trastos, para circular por caminos, y este no es como el R4 original. Bueno, no os falta razón. Esto, en realidad, es un SUV de segmento B, moderno, eléctrico, con muchísima tecnología, con muchísimas ayudas a la conducción, con muchísimos elementos de confort, con un interior muy tecnológico, en definitiva, un coche de hoy. No podemos pretender que 60 años después hagamos un coche como aquel que recordábamos. Y de hecho, si me preguntáis a mí si este coche me ha recordado a mi antiguo R4, os diré que bueno, que por fuera sí, que tiene algunos guiños de diseño, pero que en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Yo mi R4, si lo tuviera todavía, lo tendría en el fondo del garaje y lo sacaría a concentraciones de clásicos los fines de semana, pero para todo uso, evidentemente, este coche es muchísimo mejor, como cualquier otro coche moderno. La valoración final de este Renault 4 E-Tech es un coche que va francamente bien, y eso es lo primero que quiero destacar. Va incluso, en mi opinión, mejor que el Renault 5, porque es prácticamente igual de ágil que el R5, con una suspensión un poco más confortable, no tan dura. ¿Qué le cambiaría yo? Pues de entrada habría hecho las plazas traseras con un poco más de altura, que podrían haberlo hecho, aunque eso hubiera, digamos, roto un poco la armonía del diseño final del vehículo. Pero detrás falta un poco de espacio en altura. También me falta un poco de autonomía, pero eso ya es una cuestión de que con la tecnología actual de baterías y con el espacio que tenemos entre ejes, que es donde va la batería, es difícil de mejorar. ¿Qué tiene de bueno? Que es un coche original, que es un coche que va muy bien, que es un coche tecnológicamente muy avanzado, que tiene el equipo de los servicios de Google en el interior, que eso ayuda un montón, y que tiene un precio relativamente asequible, porque arranca en poco más de 28.000 euros y va hasta 36.000. Si a eso le restamos el mínimo de 4.500 euros del MOVES, pues tenemos un precio bastante razonable dentro de lo que es este coche y dentro del equipamiento que lleva. Por lo tanto, ¿qué haría yo? ¿Me quedaría con mi antiguo R4 del que tengo gratos recuerdos o me compraría este nuevo Renault 4? Pues evidentemente lo que no podemos es parar la evolución, y a mí este R4 me ha gustado.